Bienvenidos a esta edición especial de Noticias de France 24. Gracias por estar con nosotros. En esta oportunidad, el tema que vamos a tener en este programa es ¿qué tal fue el año 2017 para Venezuela en materia política, en materia social y en materia económica? Un año que sin lugar a dudas estuvo lleno de hechos muy significativos para la historia reciente de este país suramericano. Para comenzar, los invito para que veamos el reportaje que preparó el periodista Leonardo Niño para ponernos en contexto en torno a este tema. 2017 comenzó con una crisis institucional para Venezuela. El 29 de marzo, el Tribunal Supremo de Justicia dictó la decisión 156, con la que asumió las funciones de la Asamblea Nacional y aumentó el poder del gobierno. La decisión no fue aceptada por los parlamentarios de mayoría opositora. En nombre de la representación nacional, les quiero decir claramente qué significa para nosotros esta sentencia. Esto es simplemente basura. La medida generó una ola de manifestaciones a nivel nacional que duró 4 meses y dejó, según cifras oficiales, un saldo de 127 muertos y unos 3.000 heridos. El 1 de mayo, el presidente Nicolás Maduro convocó a una Asamblea Nacional Constituyente. Convoco al poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo en un proceso popular constituyente convoque una Asamblea Nacional Constituyente. Lo que ha pasado hoy, lo digo sin exageración ni dramatismo, es el golpe de Estado más grave en la historia venezolana. Después, el Consejo Nacional Electoral anunció que las elecciones de los constituyentes se celebrarían el 30 de julio. Tras más de 100 días de marchas y crisis social, la oposición realizó una consulta popular el 16 de julio, que no fue reconocida por el ente electoral y en la que más de 7 millones de venezolanos rechazaron un cambio a la Constitución. Sin embargo, en medio de protestas se realizó la elección de la ANC el 30 de julio, para la que votaron a favor más de 8 millones de personas, según el Consejo Nacional Electoral. Pocas horas después, Antonio Ledesma y Leopoldo López, opositores del gobierno, fueron sacados de sus residencias donde pagaban arresto domiciliario. El 4 de agosto se instaló formalmente en el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo la Asamblea. A esa derecha le decimos que si no toma el camino democrático y de la acción política, se impondrá la justicia. Y esta constituyente también llegó para hacer justicia, compañeros. El 15 de octubre se celebraron las elecciones regionales y el oficialismo ganó 18 de las gobernaciones, pero la Mesa de Unidad Democrática no reconoció los resultados alegando irregularidades. Los resultados de la elección dividieron a la coalición opositora, pues 4 de los 5 funcionarios electos se juramentaron ante la ANC. La oposición se negó además a participar en los comicios municipales del 10 de diciembre, donde el oficialismo ganó 306 de las 335 alcaldías en disputa. Quienes dejaron de votar ayer no lo hicieron por desidia o por desgano, lo hicieron como una forma de reclamo, como una manera de protesta en contra de un sistema que no refleja la voluntad del pueblo. En diciembre se celebraron 2 rondas de negociación entre el gobierno venezolano, miembros de la oposición y una comisión de política exterior en Santo Domingo, capital de República Dominicana, para superar las diferencias e intentar llegar a acuerdos en puntos claves. El 12 de enero de 2018 se reanudarán los diálogos en Santo Domingo. Bueno, un año muy movido para Venezuela y para analizar esta situación tenemos a 3 invitados. En el estudio me acompañan Francine Howard, ella es la coordinadora del partido político Voluntad Popular en Colombia, que forma parte de la coalición opositora en Venezuela. Y también está con nosotros Ivan Briscoe, él es el director del programa para América Latina y el Caribe del International Crisis Group. Desde Caracas nos acompaña Ricardo Molina, él es uno de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela y también es presidente de la Comisión de Ecosocialismo de este poder que fue establecido el 4 de agosto de este año. Vamos a comenzar entonces por las mujeres. Señora Howard, ¿cómo define usted este año para Venezuela? Un año completamente crítico,
Un año donde lamentablemente la crisis se ha agudizado tanto que esta mañana, hace unos minutos, cuando venía camino para acá, se me bajaban las lágrimas porque no había tenido la oportunidad de leer un reportaje que sacó The New York Times, donde tenía 5 meses haciendo todo un estudio de lo que estaba pasando en los hospitales venezolanos. ¿Y por qué lloré? Lloré cuando leía los relatos de las madres de los más de 400 niños que han muerto por desnutrición en nuestro país, algo nunca antes visto en Venezuela, algo comparado con cualquier guerra del mundo, como si tuviésemos las guerras cuando están refugiadas las personas que no tienen alimentación, que mueren desnutridas. Eso está pasando en Venezuela y es inaudito. No es solamente que cada 20 minutos muera la gente a manos de Lampa, es que ya están muriendo cientos de niños de venezolanos porque no tienen qué comer, no tienen leche para alimentarse. Eso es algo realmente terrible e inhumano. Quiero conocer la opinión de la otra orilla política en Venezuela. Le hago esa misma pregunta al señor Molina en Caracas. ¿Cómo define usted este año para ese país suramericano? Un año difícil, un año muy complejo, porque estamos sometidos a ataques de toda índole. Lo único que falta es la agresión militar, pero todo tipo de agresiones se han enfilado contra Venezuela. La coalición de países o de gobiernos de diferentes países en contra de nuestro sistema profundamente democrático, la agresión financiera orquestada desde los Estados Unidos para evitar que podamos nosotros acceder a la importación de materias primas, de bienes de capital, el bloqueo para impedirnos conseguir apoyo financiero, el bloqueo ante los grandes laboratorios internacionales farmacéuticos para que no envíen a Venezuela materias primas y poder elaborar medicamentos. A todo eso nos hemos nosotros sometido este año. Sin embargo, podemos decir, el pueblo venezolano cada vez más fortalecido dijo no a la violencia promovida por un partido como Voluntad Popular, que 4 meses tuvo a nuestra población sometida a la violencia extrema. Llegaron a quemar personas vivas. Todos ustedes seguramente lo han visto. Eso es la forma de hacer política y que nos hizo muy difícil a nosotros llevar este año. Nosotros acabamos con esa violencia. El pueblo venezolano dijo no queremos violencia, queremos paz, y lo manifestó ya a estas alturas, podemos decir, con 3 eventos electorales importantísimos. Más adelante vamos a hablar de esos momentos electorales que fueron muy importantes para la situación política en Venezuela. Ante estos sucesos y estos hechos que se están generando por este malestar social que hay en Venezuela, las multitudinarias manifestaciones en las calles del país durante los meses al inicio del año, así como un rechazo generalizado por parte de la comunidad internacional ante algunas medidas del gobierno de Nicolás Maduro, pues el panorama no se presenta muy amigable para Venezuela. ¿Cuál es su opinión al respecto, señor Briscoe? ¿Y en qué situación se encuentra el sistema democrático de Venezuela y cómo afecta esto también a la región de América Latina? Bueno, el sistema democrático de Venezuela está en una crisis. Hablando de lo que es el resumen del año, podemos decir que ha habido convulsiones políticas, 4 meses de manifestaciones constantes en las calles, con más de 100 muertos. Ha habido una crisis galopante económica con secuelas humanitarias. Pero ha cambiado la naturaleza de la crisis también, y creo que este es un punto muy importante. El control político del gobierno hoy en día es más firme que era al principio del año. Ha ganado con medios que pueden estar bajo sospecha de control férreo de las instituciones electorales, pero ha ganado las elecciones regionales y ahora municipales. El gobierno está mirando el gobierno hacia el año que viene con confianza acerca de lo que puede ser el resultado en las elecciones presidenciales. A la vez hay una crisis económica peor que nunca. Y es este desequilibrio entre el control político del gobierno y las fallas y los problemas constantes económicos, con una escasez muy notable en alimentos, por ejemplo, que configura el panorama para el año que viene. El sistema democrático sí está en crisis, pero a la vez el gobierno sí tiene formas de ganar en las elecciones.
Ya todos ustedes estaban tocando el tema electoral durante este año porque hubo elecciones de gobernadores y de alcaldes. También la Asamblea Nacional Constituyente fue instaurada en este país. De hecho, estamos hablando con uno de los diputados, Ricardo Molina, pero también de consultas populares de la oposición. Entonces, quiero preguntarle a Francine Howard, ¿por qué la coalición opositora de la Mesa de Unidad Democrática no aceptó ninguno de estos resultados electorales de este año y por qué algunos de los partidos que integran esta coalición se han negado también a participar en los diálogos que están siendo celebrados en Santo Domingo, en la República Dominicana? ¿Por qué esa fractura? Mira, hay una realidad en Venezuela y es que el sistema electoral de nuestro país está completamente viciado. El Consejo Nacional Electoral es una mano derecha de Nicolás Maduro, donde ni siquiera han permitido cambiar a las rectoras del CNE, donde se mantienen a costa de lo que sea. ¿Y qué es lo que hace el CNE? Mantiene al gobierno en el poder, pero lo triste no es que es un gobierno, estamos hablando de delincuentes. Lo que hay en Venezuela es que un grupo de delincuentes, no podemos hablar de ideologías, eso pasó hace tiempo, un grupo de delincuentes quiere mantenerse en el poder a costa de lo que sea, y estas personas utilizan al CNE para mantenerse en el poder. Entonces, cuando tú vas a un proceso electoral, que si bien la oposición se arriesgó y fue al proceso de gobernaciones, y se arriesgó porque pensando que si colocaba los testigos, si seguía lo que se había hecho anteriormente, iba a lograr tener y ganar, y además que se respetaran los resultados, vimos que eso simplemente no se respetó. Vimos cómo a la gente la obligaban, la perseguían los colectivos y miembros del PSUV a mano armada, porque tengo amigas que lo vivieron, que las buscaban en sus casas y las llevaban y las obligaban a votar, porque además trabajan en empresas públicas. Y adicional el control social que tienen con el CLAP, que Venezuela es el único país del mundo donde tenemos un grupo de personas que manejan un tema alimentario y le lleva a la gente comida a su casa porque saben que ellos no pueden satisfacer las necesidades, pero le llevan a la gente esa comida a cambio del voto, a cambio de tener un control sobre la conciencia ciudadana. Esta es una realidad, esto no es un secreto para nadie, ni siquiera aceptan observación internacional calificada porque saben que se van a dar cuenta de lo que está viviendo el país. Ni siquiera aceptaron que medios internacionales cubrieran el proceso y estuviesen dentro de los centros como normalmente se hace en cualquier democracia. En Venezuela eso no pasa. Señor diputado Molina, manipulación de las instituciones, fraude, lo está diciendo aquí una ciudadana venezolana también, calificados como delincuentes, manipulación de las instituciones que les permitió en cierto modo ganar con contundencia estos comicios electorales durante el 2017. ¿Su opinión al respecto? Bueno, lo primero que debemos decir es que delincuentes son quienes de verdad se les prueba que han cometido actos delictuales. Leopoldo López está cumpliendo una pena justa por haber promovido violencia que ocasionó 43 muertes. La violencia que se generó los 4 meses entre abril y julio en Caracas, no en Venezuela, en Caracas, en algunos municipios cuyos alcaldes eran opositores, se generó promoviendo no la protesta sana en el marco democrático, la protesta violenta, la protesta donde se quemó gente viva. No la quemó el gobierno venezolano, la quemó quienes promovieron, entre ellos el Partido Voluntad Popular. Y eso es a lo que llamo yo delincuencia. Delincuencia palpable, constante. El proceso electoral venezolano es un proceso de los más modernos del mundo, que tiene, yo no sé si Francine lo vio, pero en las últimas elecciones municipales, 35 países enviaron representantes observadores catalogados como de los mejores observadores calificados en materia electoral. No era cualquier periodista que venía a ver qué sucedió, eran expertos electorales. Está cubierta por 14 procesos de auditoría en todo el proceso electoral, nuestro sistema electoral. Es decir, está a toda prueba ese sistema electoral. El tema es que para la oposición venezolana el sistema electoral es perfecto cuando ellos resultan ganadores, como sucedió con la Asamblea Nacional en diciembre del 2015. Pero cuando pierden, no. Aquí ganaron la gobernación en el estado Táchira, en el estado Anzoátegui, en el estado Nueva Esparta, y no han cuestionado para nada esos resultados. Cuestionan los resultados donde gana el bolivarianismo, donde gana el chavismo, donde gana el pueblo. Así que, bueno,
Está bien, esa es su visión, pero nosotros estamos seguros de que garantizamos todas las condiciones para que se lleven a cabo los procesos electorales con transparencia. Señor Briscoe, la polarización y la división en cuanto a opiniones es completamente evidente en Venezuela. ¿Usted cree que estos diálogos que están avanzando y que serán retomados el 12 de enero del 2018 entre oposición y gobierno van a sentar las bases para un proceso de reconciliación de la sociedad venezolana, de la política venezolana, y también sentar las bases para una transición política, eso sí, partiendo de la democracia, a través del voto? Nosotros creemos que el diálogo en Santo Domingo, que va a seguir en el año que viene, es absolutamente esencial. Nosotros creemos que una mediación internacional con compromisos firmes por los dos lados, gobierno y oposición, y garantías de cumplimiento, es la única forma de salir de esta crisis con una solución pacífica. Venezuela es una sociedad con unas fuerzas armadas muy poderosas y un nivel de violencia criminal muy alto. No se puede pensar que una ruptura súbita o violenta va a llevar a una transición pacífica en el país. Dicho eso, hay muchos problemas con el diálogo, hay mucha desconfianza. El gobierno utiliza el diálogo para ganar espacios, aprovechando la situación, la incertidumbre en la oposición. Y la división que hay en la oposición. Exactamente, y la oposición no llega al diálogo unido, hay muchas divisiones, hay casi 20 partidos o más de la oposición y solo algunos quieren participar en ese mismo diálogo. Pero a la vez, la posibilidad de avanzar existe. El gobierno necesita la oposición porque la crisis financiera es tan alta, tan grande, que sin el apoyo de la Asamblea Nacional, dominar la oposición, no puede empezar a reestructurar su deuda. A la vez, la oposición necesita garantías de una elección presidencial bastante equilibrada, creíble en el año que viene, y si no, obviamente va a estar fuera del poder durante otros 6 años. Sí, y que permita la alternancia, que es un factor básico en la democracia de un país. Absolutamente, pero si la oposición entra en la campaña electoral con posibilidades de ganar, en este momento el gobierno hará todo lo que tiene a su alcance para impedir ese resultado. Y eso es evidente. Y no creo que con el diálogo necesariamente eso va a cambiar. La oposición tiene que pensar en ganar espacios y apoyo en toda la sociedad y hacer todo lo posible para, obviamente, mostrar a la comunidad internacional que el sistema no es justo. Pues este 2017 también fue un año en el que se agudizó la situación económica en Venezuela. La inflación ha llegado a estar en una tasa superior al 2000%. La producción petrolera ha estado en sus niveles más bajos en las últimas 3 décadas, con menos de 2 millones de barriles diarios de producción. Además, el país tiene una deuda externa de unos 150.000 millones de dólares, lo que hizo que declararan default económico parcial en este país. El ciudadano del común, el ciudadano común y corriente de Venezuela es el que está más afectado porque no consigue alimentos, no consigue medicinas y hay escasez de dinero en efectivo. Veamos el siguiente reportaje que preparó nuestra corresponsal en Caracas, la capital de Venezuela, Herminia Fernández. Lorena dará luz en los próximos días, pero no tiene pañales ni leche para recibir a su hija. Tampoco ha tenido una buena alimentación durante el embarazo, ni ha podido tomar sus medicinas para la hipertensión arterial. Mantiene una lucha constante contra la escasez de productos básicos y la inflación. La situación está peor que antes, pues. Porque antes por lo menos uno conseguía, como le digo. Ahora no se consigue nada. Hace cola y por gusto porque no consigue nada que comer. En Venezuela el Banco Central no entrega cifras oficiales sobre la inflación desde 2016. El Parlamento, de mayoría opositora, calcula que entre noviembre de 2016 y noviembre de 2017 alcanzó el 1.300%. El constituyente y economista Julio Escalona cree que la situación es difícil, pero para él no es la peor de la región. Es complicada. Lo que pasa es que no llega a los niveles de emergencia humanitaria, pues eso no está pasando en Venezuela, ¿no? Y con todo y todo que estamos mejor que muchos países de América Latina. Por su parte, para el economista Juan Manuel Suárez, es necesario que se implementen acciones. Si no se toman medidas y sigue el control de cambio y se siguen imprimiendo bolívares,
la situación va a empeorar. La situación va a ser cada día más difícil, cada día va a haber menos que comer o menos. Va a llegar un punto que el dinero no va a tener sentido. En un país donde comprar los alimentos de la canasta básica cuesta 18 salarios mínimos, una nueva madre como Lorena es pesimista sobre el futuro. Para ella, ahora, la mejor opción es emigrar en búsqueda de nuevas oportunidades. Señor Briscoe, opiniones en torno al tema económico en Venezuela. Es la parte más preocupante en este momento. Si viaja a Cúcuta, en la frontera entre Colombia y Venezuela, verá que hay muchos venezolanos emigrando, llegando a Colombia todos los días, más de 1000 cada día, que no quieren volver por la urgencia económica que sufren. Creo que solo se puede resolver con una negociación internacional, con el apoyo al gobierno, y que el gobierno tiene que ceder en puntos claves con la oposición. Es absolutamente evidente. Señor Molina, opiniones desde ese lado de la orilla en torno al tema económico, pero más allá del tema del complot internacional, del imperialismo, soluciones que el gobierno pueda darle a los venezolanos. Mira, una solución extraordinaria pudiera ser el apoyo del gobierno colombiano, que prohíba el contrabando de alimentos y de medicinas que se producen en Venezuela con divisas originadas en Venezuela, pero que se venden libremente en las calles colombianas. Eso que acaba de decir Iván sobre que la gente pasa de San Antonio a Cúcuta a adquirir productos, pasa no a adquirir productos colombianos, a adquirir productos venezolanos que libremente se expenden en las calles del norte de Santander, no solamente en Cúcuta, en otras ciudades también. Esa sería una. La otra sería tener el apoyo del gobierno colombiano para eliminar esa bastarda manera de devaluar el bolívar. Nosotros tenemos severos problemas, sin embargo, debemos decir, para el año 2018, ya en el 2017 conseguimos todos los éxitos políticos posibles. En el año 2018 vamos hacia el éxito económico, sin duda, y el presidente Maduro tiene toda una planificación, una estrategia a desarrollar en el año 2018, solo que, bueno, como parte de una guerra las estrategias no se dicen, pero vamos a vencer ese tema económico. Venezuela es imposible que entre en default porque es uno de los países más ricos del mundo, es uno de los países con mayor respaldo económico que existe por sus reservas petroleras. Sí, pero la realidad en los supermercados venezolanos es evidente, y la realidad de los venezolanos es evidente que hay escasez de efectivo y que la inflación no le permite al venezolano del común adquirir los productos más básicos. Tampoco tiene que verse siempre que es un factor externo. Algo tiene que estar haciendo el gobierno venezolano para que las políticas económicas no estén funcionando. Es cierto, el gobierno venezolano ha hecho mucho. Y si podemos decir, el 2017 lo estamos cerrando con éxito. Pero entonces dígame, ¿cuál es ese éxito económico puntualmente que tiene el gobierno venezolano hasta ahora? No nos estamos matando entre hermanos, y eso es gracias a la voluntad del presidente Maduro y del pueblo venezolano. Si por voluntad popular hubiera sido, o por el archipiélago de la MUD hubiera sido, estuviéramos en guerra. El gran éxito en el 2017 es haber logrado la paz. Ahora prepárense, porque el éxito en el 2018 será el económico, no tenemos duda de eso. Señor Molina, ese entonces es su resumen y su visión para el 2018, la consagración del chavismo a nivel político y económico. No tenemos duda de eso, no tenemos duda. Los resultados electorales de los últimos 3 eventos lo han celebrado así. La rueda de prensa internacional que dio nuestro presidente Nicolás Maduro logró explicar muy bien a todos los medios de comunicación. Señor Molina, le quiero dar también la palabra a otra de mis invitadas, Francine. Las previsiones para el 2018, ¿qué va a pasar en Venezuela? Desde el lado del chavismo lo ven como la consolidación política y económica. Desde el lado de la oposición, ¿cómo lo ven? Venezuela ya no aguanta. El régimen ha malversado más de 300.000 millones de dólares, el doble de la deuda externa. Imagínate lo que significa eso. Por eso es que el pueblo está empobrecido, porque esa cuerda de delincuentes se ha malversado ese dinero en vez de solucionar los problemas de los venezolanos. Y la guerra económica de la que hablan es la guerra económica que estableció Maduro cuando destruyeron la producción nacional, cuando hicieron control de cambio, cuando definitivamente tienen una política de Estado del hambre, de la inseguridad. Esa es la política de Estado del régimen para mantenerse allí en el poder. ¿Qué
esperamos del 2018? Esperamos que haya un cambio en Venezuela, porque un punto de quiebre a nivel político. El Fondo Monetario Internacional acaba de decir que va a haber un 2.300 de inflación en Venezuela, 4 dígitos. Colombia tiene 1, Argentina, que es uno de los países de más inflación en Latinoamérica, tiene 2 dígitos, y nosotros 4 dígitos. Eso es algo que nunca ha pasado en el mundo y ha ocurrido en Venezuela por culpa de estos delincuentes que quieren mantenerse en el poder, pero nosotros sí creemos que va a haber un cambio, porque ya el pueblo no aguanta, porque el 80% de los venezolanos no cree en este régimen y quiere libertad. Eso es lo que quiere la gente y eso es lo que nosotros... Y de este lado, desde la visión de las organizaciones internacionales, ¿qué piensan de Venezuela para el 2018? Creo que un ascenso en el precio del petróleo le puede dar cierto alivio al gobierno el año que viene, no hay duda de eso. Pero al centro de los problemas, si lo llamamos delincuencia, si lo llamamos mala política, es el mal manejo de la política económica del gobierno. El control de cambios, el control de precios, la presión sobre el sector privado. Esto va a ser muchos años que están en existencia. Estas políticas han sido muy nocivas para la economía venezolana. No es solo una guerra externa contra la economía venezolana, son los propios políticos del gobierno que han hecho mucho daño. Les agradezco por haber estado con nosotros en este especial de France 24. Al señor Molina desde Caracas, gracias por estar en conexión remota con nosotros. Ustedes recuerden que pueden encontrar más información en france24.com. Siga con nosotros, hay más para ver en nuestra programación.